Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches y bienvenidos. A pesar de que el gobierno autorizó una pedagogía de paz exclusivamente con sus tropas, el ELN realizó una jornada con civiles en Chocó, con hombres armados y en presencia de menores de edad. El episodio guarda estrecha similitud con el que protagonizaron las FARC en Conejo, en La Guajira. El 4 de octubre, el jefe del equipo negociador de paz anunció el acuerdo con el ELN para que integrantes del Comando Central visitaran a sus tropas con un propósito específico. Van a ser unas jornadas pedagógicas, no entre la comunidad, sino entre sus propios frentes, uno por uno. Los van a ir a visitar para explicarles qué fue lo que ellos negociaron en Quito. 9 días después, Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla, y Alirio Sepúlveda, comandante del Frente de Guerra Oriental que opera en el Catatumbo, llegaron hasta lo profundo de la selva chocuana para, efectivamente, reunirse con sus hombres en privado. Por primera vez en la historia del ELN en el occidente colombiano, un miembro del Comando Central nos acompaña en directo en estas tierras. Los dos líderes guerrilleros nos explicaron al detalle las condiciones del cese al fuego a los hombres del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, los mismos que pocos días después secuestraron y asesinaron al gobernador indígena Aulo Izarama. No se trata de hacer acuerdos para que la guerrilla desaparezca. Pero al otro día, violando lo convenido con el gobierno, Pablo Beltrán y sus hombres organizaron una reunión en la vereda San Miguel, en medio San Juan, una de las zonas más deprimidas de Chocó. Se concluyó con un acto público con la asistencia de líderes y habitantes de casi 30 comunidades de la región. En la reunión que se hizo a las afueras de la iglesia del Caserío, el jefe negociador del ELN se refirió a lo que, según sus palabras, se acordó con el gobierno en el tema del cese bilateral. Si hay un cese de operaciones ofensivas y ustedes van a hacer ingreso a las zonas, a hacer erradicación forzada de los cultivos de coca, tienen que avisar, tiene que coordinarse para evitar choques con el ELN. Estas imágenes revelan que el encuentro se desarrolló con la presencia de civiles que estaban rodeados por hombres armados. Este pueblo de San Juan puede contar con nosotros, con el ELN, en las buenas y en las malas y en las regulares. Varios de los pobladores que asistieron a la reunión convocada por el ELN expresaron sus preocupaciones sobre la negociación y le pidieron a Beltrán que no falten a su palabra. Que no vamos a tener un segundo engaño como lo hizo las FARC-EP. Porque hoy en día esos benditos diálogos y esa bendita firma es la que nos tiene a nosotros llevados del Chira. Alirio Sepúlveda les insistió en que el ELN requiere el apoyo popular para cristalizar su proyecto político. Nosotros solos no somos capaces, necesitamos eso mutuo, dando y dando. Ustedes como población organizando y en las luchas. Y Beltrán les reiteró que el fin último de su actuar político es el poder. Los ricos tienen dos caminos: entregar el poder al pueblo a las buenas o entregar el poder al pueblo a las malas. En la reunión, tal como lo evidencian las imágenes, hubo presencia de menores de edad en medio de hombres armados. Los niños estuvieron, inclusive, en la despedida de Beltrán y Sepúlveda, poco antes de abordar el helicóptero de la Cruz Roja Internacional que los trasladó de ida y vuelta. Red Más Noticias le hizo llegar el video al jefe del equipo negociador de paz, Juan Camilo Restrepo, para consultar su opinión sobre el tema, pero por ahora no se pronunciará. Mauricio, muy buenas noches. Paula, buenas noches. Bueno, lo invito a que hablemos de la realidad del país, de la realidad del mundo, empezando semana, y empezamos justamente con esta noticia relacionada con el ELN. Se repite la historia del conejo en La Guajira que en su momento protagonizaron las FARC, ahora con el ELN en este episodio que estamos viendo. ¿Hasta cuánto, Mauricio, tanta permisividad? Porque, ojo, aquí no solamente tenemos que ir al caso de una pedagogía que no tenían derecho a hacer, sino que hay que recordar que el ELN también violó el cese al fuego bilateral y no pasó nada y no ha pasado nada. Paula, la similitud de los dos casos va hasta cierto punto, es decir, aquí hay un par de diferencias que vale la pena destacar. Cuando las FARC fueron a hacer política o proselitismo o pedagogía con la comunidad armados, ya se había firmado el acuerdo de paz, el de La Habana, por lo menos ya estaba suscrito, y estaba pendiente el que se estableciera cuándo iba a iniciarse el desarme, la concentración en las zonas veredales y demás. Por lo tanto, la gran preocupación de la población era, bueno, dejaron las armas o van a dejar las armas según el acuerdo, van a empezar a hacer política, pero ¿qué es eso de ir ante las comunidades armados? ¿Qué clase de política es esa? Esa es política de la represión y política de la imposición y la arbitrariedad. En este caso del ELN,
sabemos, no hay un acuerdo firmado, es decir, hay unas negociaciones en curso bastante complicadas y bastante lentas que han tenido pocos resultados hasta el momento, por un lado, y por otro lado, nadie ha dicho que el ELN va a dejar las armas. Están en un cese al fuego bilateral, en un cese a hostilidades o cese de las hostilidades bilateral con el Estado colombiano, pero no van a dejar las armas. Por lo tanto, digamos que ellos van y vuelven y se recluyen donde estén con sus armas, siempre y cuando no violen el cese y no las utilicen. Lo delicado en este caso, y ahí está la analogía con el caso de, que sucedió en La Guajira y que nos ocupa en este momento, es que el ELN está de alguna manera haciendo política. Pues vean ustedes esa congregación explicando, diciendo con la población, ustedes van a contar con nosotros, los vamos a apoyar siempre, con tipos armados, embosados además. No entiendo muy bien por qué estos personajes, estando en un cese al fuego, tienen que andar embosados y armados, y además de eso, estableciendo esa relación de alguna manera de intimidación con la población. La población pues por lo menos se les levanta y les dice, bueno, ajá, y nos van a dejar con los crespos hechos, o qué es lo que van a hacer. Pero de cualquier manera, como Paula lo decía, este hecho, más el haber violado con reconocimiento de ellos el cese al fuego bilateral, sin que haya ninguna consecuencia, ya va dejando dos huellas bastante lamentables dentro de este proceso. Ojalá este cese al fuego aguante hasta el 9 de enero, ojalá tengamos un fin de año tranquilo, ojalá se reduzcan como se han venido reduciendo los actos violentos, pero que el cese al fuego se está irrespetando y que las reglas del juego se están violando, pues es un hecho. Otro de los hechos importantes del día tiene que ver con la Comisión de Delitos Electorales, que advirtió al Gobierno Nacional que los integrantes de grupos desmovilizados que tengan antecedentes penales o disciplinarios no podrían inscribir sus candidaturas políticas. El registrador nacional Juan Carlos Galindo le pidió al Gobierno Nacional y a la cúpula de la rama judicial definir si los integrantes de grupos de desmovilizados como las FARC están habilitados para participar en política. Para inscribir la candidatura hay que acompañar un certificado de antecedentes disciplinarios. En ese certificado no puede haber una suspensión de derechos políticos, porque eso impediría la inscripción. Según Galindo, las aspiraciones de los nuevos partidos políticos podrían ser susceptibles de nulidades si los certificados que deben presentar para la inscripción de las candidaturas suspenden sus derechos políticos. El proceso electoral en condiciones de ver si inscribe o no inscribe una candidatura en esas condiciones, porque eso tiene efectos respecto de la inscripción propiamente dicho, respecto de la revocatoria de inscripción a cargo del Consejo Nacional Electoral, tiene eventuales implicaciones posteriores de nulidad de la elección y adicionalmente temas penales. El periodo para la inscripción de las candidaturas es del 11 de noviembre al 11 de diciembre. Para el Gobierno Nacional, uno de los fundamentos del acuerdo de paz es permitirle a los exguerrilleros defender unas ideas en democracia, por lo que se buscarán alternativas para solucionar las preocupaciones del procurador y del registrador frente al artículo 20 de la Jurisdicción Especial de Paz. Señala expresamente que se suspenden las condenas y señala expresamente que las sanciones que emitirá la Jurisdicción Especial para la Paz no podrán afectar derechos políticos, que la Corte Constitucional se pronunciara sobre ello en la decisión que tome una vez concluya el examen de constitucionalidad del Acto Legislativo 1 del 2017, y también vamos a examinar la posibilidad de incluir alguna precisión en las normas que en este momento se están tramitando en el Congreso de la República. Bueno, pues tenemos aquí, Mauricio, al parecer otra traba que le sale a los miembros del partido de las FARC que aspiran a insertarse ya en el ejercicio de la política, aparte pues de que el medio país no está bastante de acuerdo ni contento con que ya puedan aspirar a la política sin haber pasado por la JEP, que es una discusión que se ha tenido durante toda la semana. Pero es que lo que dice la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, la verdad es muy claro. Dice, si hay antecedentes penales o disciplinarios, pues no se puede inscribir una candidatura. ¿Qué dice el registrador? Pues que la Corte Constitucional es la que debe solucionar la situación. ¿Qué puede hacer la Corte Constitucional? Paula, pues es que ni siquiera lo está diciendo solamente el registrador. La ley colombiana, las normas colombianas dicen, no puede hacer política alguien que haya sido condenado. Punto. Fue condenado y se quedó sin derechos políticos y sin poder hacer política. Lo que está sucediendo en este caso es que, como producto del acuerdo de paz, se está buscando hacer un paréntesis o hacer una excepción a esa norma que es parte fundamental de la normatividad colombiana. Una excepción que está dentro del acuerdo de paz, el acuerdo del Teatro Colón, establece que los guerrilleros que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz y cumplan con verdad, reparación y no repetición, sí tienen derechos políticos. Ahí está la primera excepción.
Y digo primera porque todavía falta resolver en qué orden se dan las cosas. Es decir, si primero, al haber suscrito el acuerdo de paz, inmediatamente ya tienen los derechos políticos, o si los tienen mientras entra a operar la JEP, y si la JEP los condena, se quedan sin los derechos políticos temporalmente, o qué. Ese es el rollo que hemos estado discutiendo en los últimos 8 días prácticamente. Y ese rollo, o ese dilema, perdón por lo coloquial, lo termina dirimiendo dos instancias. Una, el Congreso, en lo que está haciendo en este momento de reglamentar la JEP. Ahí se sabrá si es cierto lo que dijo el comisionado de paz, y es que si alguno de los miembros de las FARC se termina posesionando en el Congreso, pero después lo condenan y lo mandan a hacer escuelitas a una vereda, pues termina dejando la curul. Eso dijo el comisionado de paz. O si por el contrario no lo decide la JEP, o si lo decide la JEP y va finalmente a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene en sus manos esa papa caliente que uno diría, bueno, pues que se pronuncie la Corte. Lo que pasa es que la Corte se demora cantidades y mientras tanto viene inscripción de candidaturas desde el 11 de noviembre, elecciones en mayo del año entrante para la presidencia y en marzo del año entrante para el Parlamento. Por lo tanto, o la Corte se pone las pilas y corre, y el Congreso también, o el limbo es absoluto para mal de todos. ¿Será que los tiempos no van a dar? Esa es la pregunta que queda, Mauricio. Y cada vez se complica más la situación en la vía panamericana en el Cauca. Ya son 49 los heridos que dejan las confrontaciones en 3 días de disturbios. Los enfrentamientos entre indígenas y el ESMAD se presentan en 9 puntos de la vía que une a Santander de Quilichao con Popayán. Hacemos un llamado, exhortamos a las autoridades indígenas, a la Guardia Indígena, a la comunidad indígena, quien hoy se moviliza, quien hoy hace protesta, para que no sean las vías de hecho las que marquen el derrotero. Entre los heridos hay 5 policías que revisten gravedad y fueron evacuados en las últimas horas, así como 8 indígenas que fueron atendidos por las mismas comunidades. En el sector del Pital se presentaron saqueos y destrucción a una caseta de Lica y en la María, tala de árboles para bloquear la vía. Uno de los hechos más graves fue la detención ilegal de 4 integrantes del grupo de seguridad del ministro de Agricultura, hombres que fueron liberados horas después gracias a la intervención de la ONU. Mientras los diálogos con el gobierno nacional avanzan, la situación de miles de viajeros y habitantes de Popayán empeora. Y hoy los indígenas retuvieron a 4 uniformados en Cauca, esto a menos de 24 horas de haber liberado a 17 policías en Risaralda. También fue necesaria la presencia de una comisión de la Defensoría del Pueblo. Cuando ayer los ojos de Colombia se concentraron en la liberación de 17 policías por parte de los indígenas de Risaralda, hoy otro grupo conformado por un intendente y 3 patrulleros fue retenido en Caldono cuando iban a escoltar al ministro de Ambiente que llegaba desde Cali. Eran 4 de nuestros policías que eran los escoltas que iban a recibir al señor ministro, que iba a llevar a cabo las conversaciones con los indígenas. Ellos iban a prestar la seguridad. Fue necesaria de nuevo la presencia de la Defensoría y de la ONU para que los dejaran en libertad, 5 horas después de retenerlos. Tenemos 8 procesos abiertos judiciales y todas las pruebas de todos estos hechos que afectan la seguridad, la tranquilidad y que trascienden a delitos, es nuestro deber colocarlos a disposición de la Fiscalía. Según el ministro de Defensa, van más de 40 policías lesionados en esa minga. La Organización de Pueblos Indígenas dice que es indefinida. El presidente Santos encabezó hoy la graduación de 358 subtenientes de la Policía Nacional. Es la última vez que acude como mandatario. En este evento destacó el papel de los uniformados que hacen parte del ESMAD, que han estado al tanto de las protestas en el país. Yo quiero hoy, por ejemplo, que estamos en una situación donde hay paros y hay protestas, y hay ataques deliberados contra la fuerza pública, hacerle un homenaje al ESMAD, que es una fuerza dentro de la policía que nos hace orgullosos a todos los colombianos. Y frente a la crítica situación que se vive con los indígenas, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hizo un anuncio relacionado con el sistema general de participaciones de esas comunidades. Hay un acuerdo para que la participación de los resguardos indígenas en el sistema general de participaciones, las transferencias que hace el gobierno a los entes territoriales, aumente al 1%. Eso se acordó y eso irá en un proyecto de ley que se someterá a consideración del Congreso tan pronto se surta una concertación que en este momento se está realizando.
Mauricio, a estas alturas, como se están poniendo de difíciles las cosas, saliéndose de control cada vez más, ¿esto cómo se puede destrabar? Porque usted nos decía hace un par de días que claramente el gobierno no les ha cumplido a los indígenas, entonces que uno puede entender que ellos hayan querido manifestarse, pero es que las manifestaciones y las protestas subieron de nivel. Ellos llaman retención a lo que hacen con los policías, y usted lo ve de otro lado, pues esto puede no ser retención, sino tomar cara de secuestro. Las afectaciones económicas que hay aquí, ¿para dónde va este desbordamiento? Está bien esa referencia que usted hace, Paula, a los antecedentes, porque habrá gente en la casa diciendo, bueno, pero ¿cómo permiten que bloqueen la carretera panamericana entre Cali y Popayán? ¿Qué son esos desafueros? ¿Cómo es que se agarran a los policías y no sé qué y si sé cuánto? ¿Y cómo es que esas marchas las permiten? Pues recordemos que hace un año estábamos más o menos en las mismas, con un paro parecido de las poblaciones indígenas, y que el gobierno se reunió con ellos y les prometió una serie de cosas, promesas al fin y al cabo, algunas de ellas más fáciles de cumplir y otras más difíciles de cumplir, relacionadas con comprar tierra para ampliar sus territorios autónomos, fuera de eso, darles más plata para la educación, darles más plata para salud, darles la autoridad ambiental sobre sus territorios, lo que en la práctica querría decir que no puede entrar allá una petrolera, una explotación minera, nada parecido. Y esas promesas son dificilísimas de cumplir. Por supuesto, yo no estoy diciendo que haya sido fácil esa negociación y no querría estar en los pies de un negociador de ninguna de las dos partes, pero esas promesas se quedaron en el aire durante un año. Uno, eso. Y otro, el derecho constitucional a protestar. Entonces sumen ustedes insatisfacción con derecho constitucional a protestar y se arma la furrusca. Pero la furrusca no admite cosas como, por ejemplo, el haber secuestrado, como ustedes vieron, o retenido 4 policías por una parte, 17 policías por otra parte en el norte de Risaralda, como decía Juan Pablo. Por otra parte, esos bloqueos son bastante violentos. Por otra parte, hay un informe de un general encargado de una de las regionales que dice, ellos tienen capacidad de tumbar helicópteros, vaya uno a saber de dónde los indígenas pueden tener capacidad de tumbar helicópteros, salvo que haya algún tipo de penetración de una de las guerrillas o grupos armados de cualquier índole en la marcha o en las protestas. Mejor dicho, un potencial de despelote monumental. Hasta el momento los indígenas dicen, nos han herido 41 indígenas, y el ministro de Defensa dice, nos han herido 49 miembros de la fuerza pública. Mejor dicho, esto está al borde de salirse de madre y de salirse de control. Mientras tanto, nosotros cerramos con la nota que tocaba, y es, el ministro de Hacienda dice, pues vamos a ver si levantamos plata para por lo menos cumplir algunas de las promesas. No se van a cumplir todas, porque les pongo un ejemplo de una de las promesas incumplidas o de lo que pretenden los indígenas, que les respeten los títulos sobre las tierras de antes de la colonia, hágame el favor, mejor dicho, inviable por completo. Entonces, o se den de un lado y se den del otro, y se consigue plata para esto, o nosotros vamos a estar registrando lamentablemente hechos cada vez más violentos en algo que debería negociarse. Vamos con más noticias de Bogotá. Un tractocamión volcado generó cierre de la autopista norte en la ciudad. Miles de conductores resultaron afectados por el choque que mantuvo en jaque la movilidad durante más de 9 horas. El accidente se presentó a las 3 de la mañana en la autopista norte con calle 127B, sentido norte-sur, cuando el conductor de este tractocamión, que transportaba lingotes de hierro, perdió el control del vehículo. Miles de conductores quedaron represados. ¿Cuánto lleva aquí metida en este trancón? En este trancón llevamos más o menos 2 horas. ¿Y qué opina? No, pues imagínense, gravísimo con ese accidente que hubo. Las autoridades de tránsito trabajan sobre 2 hipótesis: que un taxi se roba el vehículo o que el conductor sufrió un microsueño. Llevamos 1:45 desde las 170. El carril central de la autopista fue cerrado para que 4 grúas pudieran sacar el tractocamión de un caño donde quedó enterrado. Este es el segundo accidente que se presenta con vehículos pesados en la Autonorte en menos de una semana. El domingo, una tractomula se chocó con el puente de la calle 116. Y un nuevo aguacero generó emergencias en Bogotá. Los organismos de socorro reportaron inundaciones en vías de Teusaquillo, Usaquén y Bosa. En el barrio Nicolás de Federman, 9 edificios resultaron afectados. Así quedó la salida de articulados de Transmilenio en el portal de la 80 por cuenta del fuerte aguacero de esta tarde en Bogotá. Uno de los puntos más afectados fue el barrio Nicolás de Federman en la localidad de Teusaquillo. En el edificio se va la luz y la bomba que hay funciona con luz, entonces pues siempre se inunda el parqueadero,
Entonces es un problema con los carros porque hay que sacarlos. El nivel de agua bloqueó la entrada de los residentes a sus apartamentos. Amanda Bermúdez tuvo que esperar durante más de 2 horas para ver a su hija, que la esperaba en el 3er piso del edificio. Han venido del acueducto, han venido de todos lados, revisan y no nos dan ninguna solución. En este momento tenemos en 2 de los edificios un aproximado de 20 vehículos que se vieron afectados. También se registraron inundaciones dentro de Corferias. En el centro comercial Portal 80, la caída de un techo dejó 5 heridos leves. En la alcaldía de Rafael Uribe hubo destrozos dentro de las oficinas. En la avenida 1 de Mayo con 28, los conductores debieron transitar en medio de las aguas. Los organismos de emergencias de Bogotá están en máxima alerta. El próximo miércoles 8 de noviembre, durante 12 horas continuas, se llevará a cabo en la capital la 4ª edición de Expobar 2017, la feria más grande del país que reúne a la industria nocturna. Durante el evento se debatirá la iniciativa denominada Ciudades 24 Horas, que busca promover que en Colombia se pueda avanzar para llegar a tener un espacio de divertimento más prolongado en la noche, contrarrestando las percepciones negativas que se tienen frente a esta jornada, como el exceso de ruido, el consumo de licor y todos los excesos en general. Según Camilo Ospina, presidente de Expobares, se desconocen las ventajas que genera la noche en la economía de las ciudades, pues la industria nocturna junto a hoteles y restaurantes mueven en el país alrededor de 3 billones de pesos al año. Y por hablar de esta iniciativa, saludamos justamente a esta hora aquí en el set de Red Más Noticias al presidente de Asobares, no es Expobares, es Asobares, Camilo Ospina. Bienvenido y buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos, para los televidentes también. Bueno, Camilo, no es la primera vez que se habla de una iniciativa como esta, de que la ciudad debe vivir 24 horas. ¿Qué trae de diferente esta propuesta? Que vamos a traer a 2 personas muy importantes en el tema. Uno, Mirik Milán, el alcalde nocturno de Ámsterdam, Holanda, la primera ciudad en el planeta de haber nominado y tener actualmente un alcalde solo para gestionar la noche. Hoy en día más de 20 ciudades en el planeta ya tienen zares, gerentes, alcaldes nocturnos, como le llamen. Para no hablar de solamente el tema europeo, vamos a tener las experiencias de Asunción, de Buenos Aires, de Valparaíso, contadas por Andreina Seijas, una venezolana estudiosa de todo este tema que tiene y ha documentado y que va a lanzar en Expobar la guía para la gestión de la economía nocturna. Viene a traernos todos estos casos, es de sumo interés porque ya hay ciudades que lo tienen. Camilo, ¿esta iniciativa está ya más o menos charlada con las autoridades o ustedes van a hacer todo este ejercicio pedagógico y de comprensión de los casos internacionales justamente para persuadir a las autoridades? No, hemos venido trabajando con la administración distrital en Bogotá. Tan pronto se posesionó el doctor Enrique Peñalosa, esto fue una directriz del mismo secretario de gobierno Miguel Uribe. Delegaron una persona y hemos venido avanzando con ellos en este tema. Este evento como tal es apoyado por el Instituto Distrital de Turismo, por eso la importancia de traer, porque simplemente no es discurso, ya hay acción, por eso queremos revisar los casos internacionales. Asunción, cómo rescató su parte histórica, crean una asociación como AMCHA, se llama una asociación de comerciantes, donde tiene claramente vínculo también el ayuntamiento, y han explotado, hacen conciertos, recuperaron toda la zona histórica que era de las más, a nivel de inseguridad, las que más tasas tenía. Camilo, pero digamos, una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca. Entonces le pongo el ejemplo de lo que pasa, digamos, en Bogotá. Muchos establecimientos tienen choques permanentes con la policía por el tema del nuevo código de policía que no está bien entendido entre unos y otros. También el tema de la inseguridad de la capital. ¿Cómo van a hacer ustedes para garantizarle a la persona nocturna, al que rumbea hasta las 5 de la mañana, que no le va a pasar nada y que se va a sentir como en Ámsterdam? Nadie puede garantizar eso, Juan Pablo. Garantizar yo aquí frente a las cámaras que a usted no le va a pasar nada por salir en la noche, nadie lo puede hacer ni en Ámsterdam. Tampoco hay un momento perfecto en la vida para que algo suceda. Si esperamos ese momento, pues simplemente pasan 60 años y todavía no tenemos metro. Ya están las iniciativas y no estamos hablando solamente de ciudades europeas. Los casos que he mencionado, Asunción, Valparaíso, Orlando, Cali el año pasado, Armitage nombró un gerente para la noche, Alejandro Vázquez, y organizaron hoy el proyecto o el programa con la Secretaría de Cultura.
la gerencia nocturna. Claro, el clima también favorece mucho a Cali, por eso esa experiencia es súper positiva para acá. Camilo, esta iniciativa de Ciudades de 24 horas involucra otras actividades más allá de la rumba, es decir, que hayan tiendas y la gente pueda comprar cosas a las 3 de la mañana. Sí, esas son las experiencias que vamos a escuchar de Andreina Saijas. Sorprende picnics 24 horas, ciclopaseos. Acá lo que tenemos es que vencer el miedo y las taras mentales. Es lo que decíamos y le estamos diciendo a los concejales. Y para complementar un poco tu pregunta, Mauricio, ya hay proyectos Bogotá 24 horas y ya hay un proyecto que se está generando en el Consejo de Bogotá para tener una gerencia nocturna en Bogotá. Camilo, es posible que uno no pueda garantizar la seguridad como pedía Juan Pablo, pero allá habrá personas en sus casas, la señora María Teresa, por decir cualquier cosa, que dice, vea, me van a enloquecer con esa bulla, no voy a poder dormir. Eso sí está en manos de los bares, garantizar que algo se puede hacer. ¿Qué tienen pensado en ese sentido? ¿Tranquilidad, silencio? Hay dos temas muy importantes. Se viene la discusión del plan de ordenamiento territorial para Bogotá. Es una discusión que se da entre enero y febrero del próximo año. La Secretaría de Planeación presenta todo el programa y el proyecto al Consejo de Bogotá y ahí va todo un tema de mitigación de impactos. Segundo, el tema del Código de Policía. Las autoridades hoy ya tienen una herramienta efectiva para hacer cumplir la norma. El mismo Código de Policía genera herramientas en diferentes artículos para eso y las autoridades ambientales, como la Secretaría de Ambiente aquí en Bogotá, tiene una resolución que es la 627. Vecino ruidoso, vecino que hay que sellar. Pues bien, queríamos contarles a ustedes estas primeras pinceladas de la propuesta Ciudades 24 horas que se va a debatir la próxima semana. Así que a Camilo Ospina, el presidente de Asobares, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, los esperamos el 8 de noviembre en Zona Rosa, 2 locaciones, una agenda académica importantísima y toda la información en www.feriaexpobar.com. Muy buenas noches. Muchas gracias.